tema que voy a trabajar es evolución de la filosofía y filosofía de la evolución. Voy a hacer algunas aclaraciones antes de empezar con la charla. La idea es que apenas termine la conferencia, pues ustedes me hacen, los que tengan inquietudes, preguntas, comentarios, entonces me los hacen. Siempre le digo a los estudiantes, ojalá que sean preguntas duras, no tanto para que las conteste, sino porque me ponen a pensar. En el caso de que no las conteste, pues luego les daré la respuesta. Voy a tratarlo de hacer en un lenguaje lo más sencillo posible, porque acá hay gente no solamente de filosofía, sino también de otras carreras. Entonces, algunos me van a entender demasiado, otros de pronto me van a entender un poco. Voy a tratar como de utilizar un justo medio en el lenguaje para que me entiendan. De todas maneras, a mí me gusta mucho la claridad en la exposición, independientemente de que sea una charla solamente para filósofos o para el público en general. Siempre me ha gustado la claridad en la exposición. De hecho, es difícil ser sencillo o difícil escribir de una manera sencilla para que el público entienda. Ustedes tienen ahí unas 4 hojitas. La verdad, esas 4 hojitas es una síntesis de aproximadamente 100 páginas. Entonces, por eso está titulada ahí extractos aislados de textos publicados sin construcción. Entonces, por eso es que ustedes no van a encontrar a veces mucha coherencia entre un párrafo y otro. Por cuestión de tiempo, entonces me tocó extraer algunas citas de diferentes textos que he publicado y otros que, como les dije, están en construcción. En el caso de que no alcancemos a ver todas las fotocopias ni toda la exposición, pues la idea es que por lo menos se vayan pensativos de la charla. Esa es mi idea. No crean lo que voy a decir a continuación acerca de la exposición. Simplemente quiero que razonen sobre los puntos que voy a trabajar. Voy a trabajar, la primera parte va a ser la evolución de la filosofía. Esa parte va a ser más corta. Realmente yo me quiero centrar más que todo en la segunda parte, que es la que más me interesa, que es una filosofía de la evolución, y para ello voy a trabajar a Darwin y un autor que se llama Richard Dawkins. De hecho, acá tengo los libros. El origen de las especies fue publicado en 1859 y El gen egoísta fue publicado hace por ahí 15 años. Hay una gran distancia entre Darwin y Richard Dawkins. Esto se llama darwinismo y esto se llama neodarwinismo. Entonces ha habido un aumento del conocimiento en cuanto a las dos concepciones de la evolución. Esta será la segunda parte de la exposición, que es la que yo quiero pues más trabajar. Bueno, entonces empecemos. Conferencia Evolución de la Filosofía. Yo creo que podemos apagar las... Perdón. Esperen un momentico. Yo quise poner esta, realmente esta es una diapositiva. Eso que están viendo ahí es una diapositiva. Es negra. Este puntico que está acá presente es lo que nosotros sabemos. Digamos, nosotros sabemos este puntico nada más. Miren todo lo que nosotros no sabemos. Es decir, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. La ignorancia es lo que hace posible de que el conocimiento siga en crecimiento. Hemos aumentado muchísimo en conocimiento desde los griegos, conocimiento en ciencia. De pronto en filosofía tal vez no, pero esa es la cuestión que yo quiero matizar ahora. Entonces, por eso esta diapositiva es totalmente en negro. Quiero insistir en lo siguiente: yo no soy experto en hacer diapositivas. Yo hace aproximadamente un año lo vengo haciendo. Me tocó cambiar los métodos de aprendizaje, porque hoy en día muchos estudiantes se quejan, y no solamente los estudiantes, sino también las universidades, cuando me refiero a las, es a todas, de que un profesor puede ser muy bueno en una materia, pero también se busca que sea lúdica, que sea entendible, que la gente no se duerma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso traje las diapositivas. Si encuentran algún error en alguna diapositiva es porque apenas soy un neófito en esto.
Yo no me imagino, por ejemplo, a Platón y Aristóteles hace 2000 años enviándose mensajes por Facebook, o a Descartes y Galileo enviándose sus descubrimientos a través de un correo electrónico. Ha habido un avance en la tecnología. Durante 1000 años la tecnología estuvo sesgada bajo el pensamiento de la Edad Media, y a partir de la Edad Moderna pues la tecnología empezó pues a aumentar. En ese sentido yo sí podría decir que hay una evolución, si no tanto de la filosofía, por lo menos en los métodos de enseñanza. Buenos o malos, ha habido un avance en ese sentido. De hecho, hoy en día uno encuentra grandes filósofos, escuelas de filosofía importantes a nivel mundial como Oxford, Cambridge, Stephen Hawking, a quien yo admiro mucho, y tienen Facebook. Yo lo tengo agregado, Stephen Hawking. Bueno, voy a hablar de todo. Demócrito es un filósofo materialista de la época, antes de Sócrates. Claro que era casi contemporáneo de Sócrates, fue el último filósofo presocrático. Quise consignar esta frase porque la filosofía, de alguna manera, habla de todo. Habla de todo. Traje 3 citas. Demócrito, que ya les decía que es más o menos siglo IV antes de Cristo, cuando Sócrates estaba más o menos joven, Demócrito ya estaba un poquito achacadito. Cuenta la anécdota, verdadera o falsa, pero yo como que la creo, que Platón mandó a quemar las obras de Demócrito porque Demócrito era materialista y no creía en Dios y no creía en los dioses, y fuera de eso Demócrito pensaba que no había una vida después de la muerte, y Platón pensaba pues algo completamente distinto a Demócrito. La otra cita es de Aristóteles, está en la Metafísica. Dice: el filósofo que posee perfectamente la ciencia de lo general tiene por necesidad la ciencia de todas las cosas, porque un hombre de tales circunstancias sabe en cierta manera todo lo que se encuentra comprendido bajo lo general, pero puede decirse también que es muy difícil al hombre llegar a los conocimientos más generales, como que las cosas que son objeto de ellas están mucho más allá del alcance de los sentidos. Eso es como para dar un trasfondo a lo que es la filosofía. Vuelvo a asistir acá. Esta conferencia da para no da para uno, da para 2 cursos completos. Un semestre explicando qué es filosofía y otro semestre explicando qué es evolución. Por lo tanto, esto es muy sintético. La tercera frase es de Pascal. Yo la nombro mucho en mis clases, por lo menos acá hay algunos de mis estudiantes. Puesto que no se puede ser universal y saber todo lo que se puede saber de todo, es preciso saber un poco de todo que todo de una cosa. Perdón, me faltó el pedacito. Porque es más hermoso saber algo de todo que saber todo de una sola cosa. Si se pudiera tener los dos, mucho mejor. Pascal, Pensamientos. Ahí está la citación. La verdad a mí me gusta trabajar con libros, a pesar de que hoy en día se copia mucho en internet y se pega, pero a mí me gusta más trabajar con libros. Entonces ahí están las citas. Esa cita de Pascal me parece que es muy importante. Claro, usted entre más sepa, realmente menos sabe. Porque, como dice el dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Si uno profundiza solamente en un puntico, va a abarcar mucho en ese punto, pero va a dejar mucha parte del conocimiento en esa ignorancia. Los filósofos antiguos, por lo menos hasta la época de Pascal, yo diría que hasta Leibniz, eran filósofos universales. Cuando me refiero a universales, me refiero que eran filósofos que sabían de todo, pero fuera de saberlo de todo, o por lo menos de casi todo, lo sabían muy bien. Leibniz fue matemático, fue filósofo, Newton también fue filósofo, Descartes fundó una rama de la geometría que se llama geometría analítica, también escribió sobre psicología, también escribió sobre metafísica, sobre ética. O sea, eran tipos admirables. Yo aún admiro a esos tipos. No creo que en la actualidad exista alguien de esas características. Sigo con la siguiente diapositiva. Bueno, quiero que sepan algo. No es gratuita cada imagen que yo pongo ahí. No expliqué la anterior. Este es Aristóteles.
pero Aristóteles está en forma de un meteorito que quedó por el espacio cuando el planeta Tierra fue destruido por el mismo ser humano y solamente quedó ese vestigio del planeta Tierra, no quedó más. Eso es algo hipotético. Y por casualidad, una nave espacial de una civilización completamente distinta a la de nosotros se encontró con este vestigio de Aristóteles. Pero esta civilización nunca sabrá que existió una civilización que vivió sobre la capa exterior de un planeta minúsculo llamado Tierra. Esa me tocó escanearla porque no la encontré en internet por ningún lado. Esta es la otra cita de Empédocles. Quiero que la analicen bien, vuelvo a insistir acá, la idea de la charla es que ustedes analicen lo que yo digo y se vayan con ciertas inquietudes, más que formular acá cuestionamientos dogmáticos. Empédocles también es un filósofo presocrático, siglo IV a.C. Voy a leerles esta cita. Después de haber visto una pequeña parte de la vida y de morir rápidamente, los hombres se elevan y desaparecen como el humo, convencidos solo de lo que cada uno ha conocido. ¿Quién puede decir que ha encontrado el todo? Empédocles. Es decir, nosotros solamente conocemos, lo que yo decía ahora, un rincón del conocimiento. Entonces, las personas morimos solamente con esa pequeña parte del conocimiento, ignorando todo lo que, ignorando muchísimas cosas. Entonces, morimos convencidos solamente de esa parte del conocimiento. A mí esa cita, cuando la leí por primera vez, le comento que casi que no duermo. A mí hay citas de filósofos que no me dejan tranquilo. Cuando una cita me pone intranquilo es porque esa cita es penetrante y me agrada por eso. Esa cita, como dice un estudiante, es concreta y al grano. Marco Aurelio, Meditaciones. Marco Aurelio fue un emperador y fuera de eso era filósofo. En la vida de un hombre su tiempo es solo un instante, su ser un flujo incesante, sus sentidos una débil y fugaz luz, su cuerpo comida de gusanos, su alma un torbellino inquieto, su destino oscuro y su fama dudosa. En definitiva, todo lo que es del cuerpo es agua que corre, todo lo que es del alma son sueños y vapores. La vida es una guerra, una estancia breve en un país extranjero, y después de la reputación, el olvido. No somos nada, somos seres insignificantes y aún así son muchos los que se creen lo mejor del mundo. Si el planeta Tierra fuera exterminado, fuera eliminado de la faz del universo, no pasaría nada. El universo seguiría lo mismo con o sin humanos. La influencia de nuestra especie en el cosmos es cero. Y eso lo ha enseñado la filosofía y la ciencia. Lo peor del hombre es la vanagloria, la presunción. Ahora que estamos ya casi todos presentes acá, quiero decir lo siguiente: muchas de las ideas que yo voy a expresar son ideas que van de pronto en contra de la tradición. Yo trato en mis clases de tratar, de intentar de ser muy objetivo, o sea, intentar, porque nunca lo voy a poder ser totalmente. Objetivo en el sentido de que no me gusta inclinar al estudiante a mis apreciaciones. Me gusta que el estudiante piense por sí mismo los textos que yo le dejo, lo que yo digo en clase y que analice esas proposiciones. Claro, la tradición no es garantía de conocimiento, solamente les digo eso. La tradición no es garantía de conocimiento. Ni la tradición, ni tampoco la cantidad de personas que quedan en algo. En la Edad Media, y esto puede resultar exagerado, el 99% de la población en la Edad Media pensaba que la Tierra era plana. Si yo aceptara una teoría científica por la cantidad de personas que creen en ella, ¿sabe qué me tocaría hacer a mí? Me tocaría quedarme callado. Una teoría científica no es verdadera por el hecho de que muchos crean en ella. Una sola persona puede tener la teoría correcta si nadie crea en ella. Y en la Edad Media pasó eso. Ya sabemos que la Tierra no es plana.
Entonces ni la tradición, podemos insistir acá, la tradición no es garantía de conocimiento, no es garantía fidedigna de conocimiento. ¿Dónde entonces puede el hombre encontrar el poder de guiar y cuidar sus pasos? En una cosa y solo una, el amor del conocimiento. Para Marco Aurelio, que es un filósofo estoico, es lo único que nos queda, es lo único que nos queda antes de partir. Porque quiero hacer acá otra aseveración. Si ustedes me preguntaran si yo, bueno, aunque esto lógicamente es imposible, pero si yo he vivido, vuelvo a insistir acá que esto es una contradicción lógica, si he estado muerto, sí he estado muerto. Yo estuve muerto durante 15.000 millones de años, yo no existía. Yo no era nada. Apenas llevo 34 años en este minúsculo planeta que tiene 5.000 millones de años. Y voy a quedar otros 15.000 millones de años en la nada. La vida es un paréntesis entre dos nadas, decía el emperador, decía Séneca. Qué pena con esta que no fui capaz de organizar esta diapositiva como yo quería. Entonces me toca devolverla. Listo. Acá, quiero ilustrar con esto lo siguiente. Este es el pantano, esto es un meteorito que cayó a la Tierra hace 80 millones de años, que supuestamente acabó con los dinosaurios, y hay un vestigio de ese meteorito, de ese asteroide, en el Golfo de México, en Yucatán. Encontraron ahí, pues, desde el espacio se puede ver el agujero. Ya les voy a decir por qué puse estas imágenes acá. Esta otra es el gran interrogante, y esto es lo que yo quiero algún día, así nunca lo pueda, creo que nunca lo va a poder resolver. ¿Cómo surgió la conciencia? ¿Cómo surgió la conciencia? Puede que que la conciencia sea un producto de miles de millones de años de evolución física y biológica, que es la segunda parte de mi conferencia. Y la tercera parte, ¿cómo surgió la vida? Acá, esto es una cuestión alegórica. Estas dos pinturas, las tres, perdón, fueron hechas por John Lomberg. John Lomberg es un pintor de la NASA que trabajó con el difunto Carl Sagan, y era el que ilustraba los dibujitos de los libros de Carl Sagan. Vuelvo a insistir en Séneca. Entonces Séneca, hagamos de cuenta que esta frase fuera actual. Esto fue dicho hace muchísimo tiempo, en el siglo I. Séneca dice lo siguiente: llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para investigar una materia tan vasta. Por lo tanto, este conocimiento solo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoráramos cosas que para ellos son tan claras. Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar. La naturaleza no revela sus misterios de una vez para siempre. Este tipo sí, este libro se llama Cuestiones Naturales, lástima que no está en la biblioteca, ya lo pedí pero no lo han traído. Donde Séneca trabaja el asunto de la física en su concepción. Hay que tener en cuenta que Séneca vivió en el siglo I, pues no tenía el conocimiento científico que tenemos en la actualidad, pero hay ciertos extractos de su obra que se pueden leer atemporalmente. Este es el dibujo se llama La Escuela de Atenas, la pintura de Rafael. Acá está, es una pintura atemporal, es decir, acá hay filósofos que no se conocieron entre sí. Pitágoras no se conoció con Platón, ni Empédocles con Sócrates, ni... Es atemporal, está reuniendo algo que influyó mucho, que todavía influye en la filosofía, los primeros filósofos griegos. Aquí está en el centro Platón y Aristóteles, y al lado también está Sócrates, Epicuro y todos los grandes filósofos de la antigüedad clásica. Hay una frase de un filósofo que se llama Whitehead, es un filósofo analítico, que dice que toda la filosofía
es una nota a pie de página de Platón. Bueno, esto hay que matizarlo, hay que tener en cuenta que Guaigea era platónico. Yo no voy a explicar acá el platonismo, vuelvo a insistir que voy a tratar de ser muy sencillo porque acá hay personas de diferentes carreras, pero hay que matizar más la idea. Digamos que los problemas fundamentales de la, escuchen lo que estoy diciendo acá, los problemas fundamentales de la filosofía están en los griegos, pero eso no significa que después de los griegos, según mi percepción, según mi análisis, de que toda la filosofía después de Platón sea una nota a pie de página de Platón. No, realmente, a pesar de que algunos temas de la filosofía aún se conservan, todavía nos preguntamos qué es el tiempo, qué es la vida, qué es la conciencia, qué es el lenguaje, cómo influye el lenguaje en nuestra conducta. Son preguntas que también se hacían los filósofos griegos. A pesar de que aún seguimos preguntándonos eso, los argumentos pueden ser distintos, mirados desde diferentes enfoques, y la ciencia, a mi parecer, porque yo considero la ciencia como un conocimiento elegante. De hecho, voy a hacer acá una afirmación también un tanto peligrosa. Yo considero que la ciencia es el mejor conocimiento que tenemos. Si hay un conocimiento mejor que la ciencia, ninguno me ha convencido hasta el momento. No he encontrado otro conocimiento mejor que el científico. Si alguien me llega a convencer, yo me paso. Pero nadie me ha podido pasar, la verdad. No estoy diciendo que la ciencia sea perfecta. Es perfectible, actúa por aproximaciones sucesivas a la verdad. A pesar de que soy filósofo, uno tiene también que tratar de ser un poco temerario y, digamos, un poco atrevido con su propia carrera. Nadie ha logrado, ningún filósofo ha logrado lo que hizo Newton. De hecho, toda la filosofía de Kant, gran parte de la filosofía de Kant, fue un influjo por lo que hizo Newton. Bueno, este es el dibujito que también bajé de internet, me parece un dibujito apropiado. Muestran el dedo de Dios, no sé si lo toca, creo que no, y el dedo del hombre, muestran la evolución abajo y muestran algunas fotos de grandes filósofos. Por aquí también está Einstein, que es otro de mis grandes héroes del pensamiento. Yo considero a toda esta gente héroes del pensamiento, héroes del pensamiento. De hecho, muchos grandes filósofos y científicos han estado en contra de la tradición y han sido criticados y perseguidos por ello. El caso más conocido es el de Galileo, pero no es el único. Sócrates, Demócrito, Spinoza, el mismo Newton, el mismo Darwin. Darwin fue criticado en su época, tenazmente criticado por la religión, y gracias a Dios hoy en día le dieron la razón. O sea, hay pruebas de la evolución, ya no se puede pues tampoco ir en contra de una prueba científica. Hoy en día se admite la evolución, de hecho el Papa admite la evolución. Bueno, ¿en qué consiste la filosofía? Yo voy a hacer acá con esto muy rápido, estoy tratando acá de mirar el tiempo. Bueno, esta es una parte complicadita. Bueno, a la filosofía, por lo menos en mi concepción, a la filosofía le interesan las preguntas. La filosofía es una conversación que empezó hace más de 2500 años, con el primer filósofo, por lo menos en Occidente, que es Tales de Mileto, y que aún continúa esa conversación. Por eso es que aún seguimos leyendo a los clásicos, aún seguimos leyendo a Platón, seguimos leyendo a Aristóteles y a todos estos grandes pensadores. Solamente pongo un ejemplo porque de tantos. En cierta ocasión un candidato a una alcaldía, que luego quedó como alcalde, me preguntaba: James, ¿usted por qué habla tanto de filosofía? ¿Eso qué tiene que ver con la vida real? ¿Eso qué tiene que ver con la política? Y yo le contesté: el primer libro de política que se escribió fue La República de Platón. El segundo libro que se escribió de política fue La Política de Aristóteles. Yo me caso más con La Política de Aristóteles. Si uno leyera La Política de Aristóteles en la actualidad, sin saber que ese libro fue escrito hace más de 2000 años, es como si usted estuviera leyendo un libro actual. Él analiza los diferentes regímenes de gobierno, analiza
cuáles son las virtudes de los sistemas políticos, como por ejemplo la democracia. Llega a decir, por ejemplo, que a todo tipo de sociedad no le conviene todo tipo de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido los filósofos son atemporales, por eso lo seguimos leyendo. Entonces la filosofía se ocupa de explicitar preguntas, fundamentar esas preguntas, buscar respuestas. Una respuesta puede generar más preguntas y a su vez esa va a generar más respuestas y así sucesivamente, porque somos seres finitos en medio de un mundo infinito. Entonces tenemos que llegar a un momento en que tenemos que parar la fundamentación. ¿En qué consisten sus planteamientos? Solamente puse algunos: la muerte, el tiempo, el conocimiento, Dios y el lenguaje. Por ejemplo, ninguna disciplina estudia el conocimiento mejor que la filosofía, en una rama que se llama la epistemología. Todos conocemos de una u otra manera: arquitectura, diseño, negocios, ingenierías, pero la que se pregunta por el conocimiento, cómo podemos conocer, por qué conocemos, cuál es el alcance y los límites del conocimiento, eso no lo hace ninguna otra disciplina, si así lo pudiéramos llamar, solamente lo hace la filosofía. Por eso insisto mucho en la universidad. Yo una vez le decía al rector, no, a la escuela de filosofía antes hay que aumentarla. La escuela de filosofía no puede quedar relegada, al contrario, hay que aumentar eso y hay que incentivar más el conocimiento filosófico. Yo me asombro acá con tantos ingenieros, porque yo tengo muchos amigos acá en mecánica, que les gusta la filosofía. Es decir, la filosofía, esto suena muy nostálgico. ¿Ustedes han escuchado alguna vez nombrar que la filosofía es la madre de todas las ciencias? Yo aún considero que es la madre de todas las ciencias. Y como toda madre, hay que respetarla. Esta es la muerte de Sócrates. Sócrates luchó contra la tradición. Pues ustedes pueden luego investigar la escena de su muerte. La filosofía de Sócrates consiste en la búsqueda de